si sigo grabando clases, pues lo haré con la plataforma de YouTube asociada a Murcia Educa. Bueno, pues ya estoy grabando con vuestra autorización y consentimiento. Ya sabéis que pueden ser grabados vuestros nombres, si os conectáis con la imagen también, o vuestras voces y comentarios que hagáis, así como el texto escrito. Una vez dicho esto, pues voy a proceder a compartir la pantalla. Vamos a poner aquí la plataforma. Hoy vamos a primero ver si tenéis alguna duda de lo que hayáis leído o para que lo aclaremos, y si no, pues vamos viendo hasta lo que nos dé tiempo, hasta la finalización de la clase. Tema quería- de... ¿Sí? Perdón. No, No, que no, no, tema de, tranquilo. como la última vez no quedó muy claro si ibas a meter al final algo de desarrollo o va a ser solo tipo test Lo o puse para en la estar... convocatoria, eso es lo que también íbamos a ver ahora. Vamos, Vale. ¿vale? Para que no haya errores de transmisión de información, vamos a meternos a la plataforma de forma, lo que os he comunicado a todos de forma oficial son las convocatorias, ¿vale? Lo digo también como tutora para que lo tengáis en cuenta de cara a todos los módulos. No sé si os han subido ya al punto de encuentro si os han subido ya al punto de encuentro el calendario definitivo de exámenes. ¿Os lo han Nos los ha subido? pasado también Adrián directamente por el grupo Vale. también. Vale, eso es porque lo han subido ya al punto de encuentro y él lo ha compartido. Vale, pues, ¿dónde estamos? Ahora mismo, mirad, lo primero me voy a meter, estamos en pruebas calificables. Vale, dentro de las pruebas calificables, sabéis, chicas, que tenemos, vosotras tres que estáis aquí presentes, tenéis todas las evaluaciones anteriores eliminadas, ¿tenéis alguna cosa pendiente? Aprobado todo. Aprobado todo. Sí, yo también. Fenómeno, pues entonces nada más que tenéis un tema, va a ser un tema que solamente va a ser tipo test, ¿vale? O sea que no es complicado, seguro que las tareas están bien y los foros me quedaban 4 por corregir. Lorena, ahora que has dicho, se ha ido a tomar por saco. Bueno, chicas, disculpad si ha interrumpido la conexión. ¿Me escucháis ahora? ¿Me veis? Sí. Vale, Digo, ya. como somos solo 3, se ha ido. No, que Yo va. estaba diciéndote que de lo que has dicho del foro después de la clase, por fin me gustaría preguntarte una cosa por privado, Vale, ¿vale? vale, Del foro, de lo que me pusiste. vale, de acuerdo. Yo también quería preguntarte una cosa al final, si puede ser. Claro, pues si queréis, cuando acabemos la grabación, me consultáis lo que necesitéis, ¿vale? Sobre vuestro expediente o tarea o Vale. cuestiones personales. Yo Vale, el foro lo subí después, me parece, o sea, lo subí ayer, pero todavía por eso. Me parece que seré una de las que tienes pendientes porque lo subí son después de que parece ser. cuatro o cinco me quedaban ayer. No sé si habéis subido alguno más hoy, ya hoy no lo he Yo mirado. subí ayer después, pero sé que cuando yo subí estabas ya que habías puesto puntuaciones, por eso es. Ah, que estéis ahí pendiente. Bueno, chicos, mirad, lo que quiero saber es si estáis viendo ahora mismo mi página de la plataforma, el apartado o sección de comunicación. ¿Lo veis o No, no? ahora mismo no. No se ve Vale, nada. Antes vale. sí se veía, ahora no. Claro, al interrumpirse la conexión, se ha interrumpido el compartir pantalla. Ahora debe de estar grabando. Sí, Vamos, esto está grabando, sí. ahora sí se ve. Esta llamada se está grabando y se guardará. Vale, perfecto. Pues entonces, si ahora se ve, ahora también se ve, ¿verdad? En el apartado de comunicación, chicas, en la parte de abajo os puse los dos calendarios que deben coincidir con el que os ha mandado Adrián, ¿vale? Que yo lo que pasa es que yo no tengo acceso al punto de encuentro del alumnado. ¿Vosotros tenéis ahí el archivo? Sí, espera un momento, me meto espera, o me meto en el punto de encuentro que estoy con la tablet o me meto donde Adrián Vale, me lo... vale, pues donde... Yo, Lorena, ahora mismo es que tengo que cambiar la guía y no puedo mirarlo. Si lo Vale, miro vale, otra pues compi.
Vale, pues Patricia, si puedes mirar en el punto de Estoy, encuentro características, me gustaría saber y pero, confirmar que está correcta el día, todo conforme pero a lo ver, tengo. estoy en el punto de encuentro, espera un momento, calendario de exámenes, debe estar aquí. Calendario de exámenes, no, aquí calendarios de segunda evaluación, primera evaluación. Aquí en los calendarios por lo menos no sale. No sé dónde estará puesto, a ver. En tercera evaluación y final, No primera sale, no. convocatoria, es que yo no tengo El acceso calendario de a exámenes no sale. Sale primera, segunda, evaluación final, primera y ahí, segunda. esa Espera, es. a En ver. la final, primera convocatoria es la de mayo y Vale, segunda convocatoria la vale, de junio. El vale. 28 de mayo tenemos Características. ¿verdad? 28 de mayo a las 4 de la tarde. Sí, en la aula de siempre, ¿verdad? En la B09 y En la B10. B10. Sí, B10. vale, sí, siempre cogemos la B10 y luego la B9 al lado, como, donde siempre vamos a hacer los exámenes de dependencia. El 28 de mayo a las 4. Vale, perfecto. Yo, para aquellas personas que solamente tengan, en realidad, como después no hay más exámenes esa tarde, los que tengáis solamente un resultado de aprendizaje, que es este tema, pues, y el examen va a ser tipo T, cuando lo finalicéis, os podéis marchar sin problema. Y aquellos alumnos o alumnas que tengan además algunos RA pendientes de la segunda evaluación o de la primera, pues tendré que ir entregándole a cada uno lo que tenga pendiente por superar, ¿vale? Y entonces os pondré a todos los que tengáis de alguna manera solamente la tercera evaluación, os pondré en un sitio y a todos los que lleven además cosas pendientes os pondré en otro porque llevará más tiempo, ¿vale? Requerirá, y para que no haya mucho jaleo los que acabéis antes, pues os vais marchando y ya está. Vale, pues eso será el jueves 28 de mayo. Esta es la tercera evaluación y primera final. Y luego está la evaluación final en segunda convocatoria, ¿vale? Que va a ser el 11 de junio, ¿vale? Sí, lo mismo que sale aquí. 11 de junio. A las 4 de la tarde A estará las 4 prevista, en la ¿verdad? B26. Vale. Pone. Primera convocatoria, 28 tal, en la B10, primera convocatoria, y segunda convocatoria el 11 de junio, que también cae en jueves, siempre cae en el mismo día del horario, a las 4 de la tarde, y el aula, ¿cuál os señala ahí? ¿La B? B26 sale aquí. Vale, la B26, la primera planta, que en el aula que yo estoy ahora. Vale, pues perfecto. Lorena, ¿hay algún día estipulado para que nos paséis las notas de los exámenes por si tenemos que repetir algún RA? Claro, mirar, en la sesión de evaluación de vuestro grupo será el 2 de junio. El 2 de junio se realiza la sesión de evaluación. Entonces, esa tarde se subirán todas las notas de Plomier al mirador, como siempre, para que todo lo que se ha hecho en sesión de evaluación ese día, el alumno pueda acceder a sus notas oficiales que acaban el 28 de mayo. Entonces, el 2 de junio, ¿en qué cae el 2 de junio? Creo que cae el lunes o martes. A ver. El 2 de junio cae en martes. Ese martes nosotros tendremos la sesión de evaluación a media mañana. Pero claro, aparte de vuestro grupo, tenemos muchos más grupos con sesión de evaluación a lo largo de toda la mañana y toda la tarde. Entonces, María del Mar, jefatura de departamento, cuando tengan las sesiones, lo abrirán seguramente a lo largo de la tarde o tarde-noche. ¿Vale? Y entonces vosotros ir metiendo hasta que estén subidas las notas. Y ahí se verá todo lo que tengáis superado, pues nada, aprobado el curso y lo que si os quedara alguna cosita pendiente, ya sabéis que no tenéis que ir con todo el módulo. Vais solamente con aquellos RA que tengáis pendientes de las evaluaciones que os hayan quedado. Si tenéis un RA o si tenéis un RA de aquí y alguno de allá, de otros módulos o solo, ¿de acuerdo? Solamente tenéis que presentaros al RA pendiente. Y quería comunicaros, en ese examen del 11 de junio, en el caso de características y en los demás, quiero que sepáis que el día 9 es festivo, el día de la región, el día 8 es puente, entonces, claro, a la fuerza va a ser en 3 días, el día 10, 11, 12 y luego el lunes 15 y 16 de junio, en 5 días seguidos van a ser todos los exámenes de segunda convocatoria. ¿Eso qué implica? Que hay días como el miércoles y el jueves, el lunes y el martes que tenéis 2 exámenes cada día. Entonces, bueno, en vuestro caso, si vais más o menos al día y no lleváis RA pendientes, pues no será un problema. Pero si no, bueno, pues que tengáis en cuenta que tendréis a primera hora de la tarde un examen y luego el siguiente. Y también para los que puedan ver esto grabado, por si les interesa, ¿vale? Que tengáis en cuenta que en los exámenes finales solamente tendréis que examinaros del
RA o de los RA que tengáis suspensos en cada caso. Para ello, no solamente tenéis que ver vuestra nota de Plumier, porque en la nota de Plumier lo que aparece es la nota final del módulo, sino que tenéis que meteros en vuestra plataforma y donde viene la calificación del examen, aquellos RA que tengáis suspensos son los que tenéis que recuperar. No obstante, sabemos que cada RA lleva un conjunto de instrumentos de evaluación, ¿vale? Entonces lleva por una parte el examen, por otra parte, si tenéis APP, la APP es obligatoria superarla, ¿vale? Entonces, en el caso de que alguno de vosotros haya faltado alguna APP, es importantísimo que os comuniquéis con las profesoras que tengan esos módulos con práctica para preguntarles si habéis faltado o tenéis alguna APP suspensa, cómo podéis recuperarla, en qué fecha y de qué modo. Si os va a hacer una práctica específica un día, una hora, si va a ser el día del examen, si os lo va a poner en tipo supuesto práctico, teórico práctico en el examen, ¿vale? En mi caso, como el módulo mío con vosotros no tiene práctica, pues no tenéis que hacer nada de eso. Las tareas y los foros que tengáis entregados y superados por encima de 5 no se pueden modificar, esa calificación se queda tal cual. Y los cuestionarios, o sea, lo que se puede abrir de nuevo es la tarea. Si alguno de vosotros alguna tarea no la realizara o la tuviera por debajo del 5, en esa segunda convocatoria, en esos días que hay entre la primera convocatoria de finales de mayo y la segunda de junio, ahí se vuelven a abrir todas las tareas por si alguna persona no le dio tiempo en su momento de realizar sus tareas, pueda realizarlas, ¿vale? O de participar en los foros o de participar en los cuestionarios. Se vuelve a dar como una última oportunidad para que todas esas medias os puedan subir y favorecer que alcancéis el aprobar, ¿de acuerdo? Bueno, pues subir sí. nota, para subir nota en tareas no se abre, ¿no? No se permite, solamente se Vale. permite una entrega en cada convocatoria. En aquellos casos en los que está suspenso, es decir, por debajo del 5, entonces sí se permite porque lo que se intenta es favorecer pero no está prevista la segunda convocatoria para subir notas, sino para superar aquello suspenso. Y entonces es como decir, venga, habilitar todos los instrumentos al máximo para que las personas que a lo mejor, pues por ir con muchos módulos a la vez o con un trabajo o con circunstancias cada uno personal en las que tenga, que no haya podido entregar en algún momento alguna tarea, pues claro, en ocasiones vale un 15%. En otras depende también si tiene APP o no, tiene mayor peso o menor peso. Entonces, claro, es una calificación importante tener. Vosotras tres probablemente tengáis todas las tareas y todos los foros de todos los módulos realizados y las prácticas probablemente también, ¿verdad? Yo tengo, pero vamos a ver, yo tengo que la hago el martes. Yo tengo hecho todo, llevo todo aprobado, pero la última práctica con Nieves, Lo sé, por lo temas sé. médicos, no la he realizado, Pues todo nada, está con justificado y lo demás, sé, y lo sé. me la hace el martes. Sí, me Entonces lo yo la hago el martes, que es lo único que tengo, todo lo demás, Pues ya y está. con todos mis respetos, espero no tener que veros en junio, para Nada, nada. nada. No, Yo lo estoy suyo. con Patri, no quiero veros a ninguno En en junio. junio, No. hasta septiembre, no quiero saber nada de vosotros. No, sí, lo suyo es que vosotras que vais al día con mucho esfuerzo y haciendo encajes de bolillo y equilibrio, que pues, efectivamente si nos veáis sea por gusto de lo que queráis preguntar o lo que sea, pero no porque tengáis que presentaros a nada, ¿vale? Y en mi caso, en mi módulo, no debe de complicarse. Habéis superado sin problemas las evaluaciones anteriores que tenían mucho más contenido. En este caso, que solo tiene una unidad, no tiene por qué ser necesario, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tenéis alguna duda sobre las convocatorias? Primera convocatoria, segunda convocatoria. Nada. No, Vale. estaba No, viendo lo del examen que sale ya, lo que ha subido de las normas del examen, que pone que es tipo test, no pone no sabemos número de preguntas de la tercera voy evaluación. a meterme en pruebas calificables y dentro de pruebas calificables, Porque es que sale, como sale todo, como hablas también eso de los REAs pendientes y tal, lo que es del examen sale poco, solo que es tipo test. claro, ¿qué más quiere que salga? Mira, el examen de El número de características, preguntas. mirad, no, porque en realidad todavía no he diseñado el examen, pero eso no es tampoco muy relevante. Quiero decir que lo que siempre intento es que salga un poco de todo el contenido. De cara a que vosotras os preparéis el examen, si es un único tema, y sabéis que hoy en día también con la ayuda de la inteligencia artificial podéis realizar simulacros, un montonazo de pruebas y demás, es que juguéis con todo el archivo completo para que tengáis las máximas opciones
de controlar todo el contenido, ¿vale? Lógicamente, con una buena lectura comprensiva primero, subrayaros, consultar las dudas que podáis tener y luego, pues, practicar ese formato de examen. No he puesto nada de preguntas de desarrollo. Como veis, dice evaluación mirar, convocatoria de la tercera y última evaluación final en primera convocatoria. El examen de características será jueves 28 a las 4 de la tarde en las aulas B9 y B10. En ese mismo acto de examen se realizará tanto la evaluación de la tercera evaluación, que en el caso de vosotras 3 aquí asistentes, solo tenéis que realizar el RA 4, que es la unidad 5, ¿vale? El tema es el 5, esto es importante, no sé en qué algún examen hubo alguna confusión de RA con unidad, ¿vale? En este caso, ¿vale? Por favor, que no haya confusión. Es el último RA, es el 4, pero la unidad que corresponde es la unidad de trabajo 5, ¿vale? Esa es la que os tenéis que preparar para esta tercera evaluación. Todo va a ser el examen tipo T. Entonces, bueno, pues no serán pocas preguntas, dado que no hay ninguna pregunta, como mínimo, pues serán unas 25 o 30, ¿vale? Ir preparadas para ese número de preguntas que da en 2 horas más que de sobra. De hecho, la última vez, vamos, casi en 20 minutos había todo el mundo terminado. ¿De acuerdo? No obstante, tenéis 2 horas de realización para el examen, para el que quiera darle las vueltas que necesite, leerlo de forma comprensiva y, lógicamente, para el alumnado que tenga alguna necesidad específica de apoyo educativo, por alguna dificultad de aprendizaje o cualquier circunstancia a tener en cuenta, se tiene en cuenta que hay una posibilidad de 30 minutos más, incluso si fuera necesario, de estas 2 horas, ¿de acuerdo? Que yo ya sé estos alumnos cuáles son y las necesidades que puedan tener de mayor tiempo, pues para asegurarse bien de que están contestando y luego al supervisen correctamente. No obstante, pues si no lo necesitáis, pues no, pero si lo necesitáis, vais a tener tiempo de sobra. ¿Dónde viene, digamos, la dificultad? Pues al alumnado que lleva acumulando suspensos de las distintas evaluaciones, que por desgracia son bastantes compañeros los que han ido suspendiendo los distintos exámenes. Algunos están ahí que han aprobado, otros han aprobado un RA y otros no, ¿vale? Pero bueno. Y aquí explico claramente que qué ocurre si alguien suspende uno o varios RA en esta primera convocatoria, ¿vale? Entonces, si algún alumno, como hemos dicho antes, o bien suspendiese algún RA o bien por lo que sea, por una circunstancia, la que sea, no puede venir al examen, ¿vale? Pues se presentará en segunda convocatoria al RA que no se haya presentado o a los RA que tenga suspenso, ¿de acuerdo? Solamente para aquellos que tenga suspenso, no para los que ya tuviera superado, eso no lo tiene que hacer. Y como siempre, tenéis que llevar vuestro DNI, ser puntuales, especialmente en este examen, porque hay compañeros que a lo mejor pueden tener hasta los 4 RA, entonces tienen que hacer 4 exámenes. Entonces, me gustaría que podamos dar las instrucciones, repartir los exámenes con tiempo y que las personas que tengan mucho y estén muy agobiadas, pues que les dé tiempo de hacerlo todo sin problema. Entonces, pues, para eso es importante que seamos puntuales, silenciosos y que favorezcamos la concentración en el examen. Y lo de siempre, ¿vale? Pelo retirado, nada de copia, ni de estar fijándose en el compañero, bueno, pues eso. Que se hará con los folios del examen. Si necesitáis algún justificante, pues me lo pedí en el momento, yo os lo prepararé y ya está. Así que no voy a dar más vueltas a la convocatoria de examen porque no tiene más. Y esta convocatoria de examen presencial RA4 está en el examen final y en el examen segunda convocatoria pone prácticamente lo mismo, pero que es el 11 de junio a las 4 de la tarde, ¿de acuerdo? El aula, ahora lo editaré, ¿vale? Cuando han subido ya, he puesto en las aulas B9 y B10 y si hubiese algún cambio de aula os avisaré con antelación. Revisaré que os han puesto el aula B26 y si esa es la que nos han puesto, pues modificaré esta convocatoria, ¿vale? Para que todo el mundo vaya al aula correcta durante el examen. Pero como habéis dicho, esperamos que en esta no nos tengamos que ver, ¿de acuerdo? Pues sin más dilación, ¿tenéis alguna duda que queréis preguntar sobre el tema 5? Yo Pues no. vamos. Vale. Andrea. No, yo no. Es que Jessica. Vale, espera, que me voy a Todo mirar bien. aquí abajo. Todo bien. ¿Lo habéis podido leer? Sí. ¿Encontráis algún tipo de dificultad? Si la verdad, vamos a ponerlo en el formato guiado. ¿Dónde estoy? Aquí. Vale, quería también comentaros que me ha dicho Nieves que hoy que os conectéis 10 minuticos más tarde, que le deis 10 minutos de margen, porque tenía unas prácticas
que hacer y que no le daba tiempo material de conectarse a la hora puntual, que le dierais 10 o 15 minuticos de margen. Vamos, que estéis ahí en la videollamada, pero que si tarda un poco, que no es que no vaya a asistir, sino que preveía que no iba a poder estar a la hora exacta. Vale. ¿Visteis algunos de los archivos que os puse sobre los comentarios? Que además en una de las actividades en la tarea teníais que elegir uno de los artículos y comentarlo libremente. ¿Cómo? No te he entendido. Yo Vale. tampoco. Vale. Vamos a verlo sobre la plataforma. Mirad, en las pruebas calificables en el RA4, en la os puse, o a lo mejor luego al final lo pensé y no lo puse, vamos a ver, pero tarea RA4. Compartir esta pestaña. Entra un montón de veces en la tarea y no he visto nada, por eso me queda así Vale, un poco... dice, define, explica la diferencia entre los siguientes tipos de enfermedades, ¿vale? ¿Cómo ayudar a un enfermo en fase terminal? Vale, aquí os puse un archivo, ¿lo veis? Paliativos sin Fronteras 2017, Sí, ¿vale? Y entonces os dije, elige una de elegí. las sí, 15 eso primeras sí, eso sí. funciones que aparece en Sí, el documento, Sí, lee el artículo y sí. hace un resumen y un comentario personal. A esto me Sí. refiero, ¿vale? sí. Claro, eso, si has hecho el trabajo has tenido que elegir uno. Está más que hecho. Exactamente, yo me he elegido el de la muerte. Vale, ¡Santo padre! Te tengo mucho odio. Yo también. Cuando Bueno. quieren morirse. no Yo importa. también, porque es que es un tema que me llama mucho y el tema hoy en día de eutanasia y demás, suicidio asistido, estas cosas me Pero Ya. qué gustan. fuerte. ¿Habrán temas y que tengamos que escogerla todos lo mismo? No, pero bueno, cada uno le habrá dado su enfoque y ya está. Entonces, así, la que habéis elegido vosotros es qué hacer si se desea la muerte, ¿no? Exacto, yo sí. Ese. Vale. Bueno, pues, ¿queréis comentar alguna cosa al respecto de este artículo? Sí, que me parece muy bien todo lo que dice, pero a lo mejor podrían incluso extenderse un poquillo más. Se ha Ya, quedado un hombre, poco corto. ya, tener en cuenta que, claro, que en este caso son artículos breves, no son muy extensos, pero bueno, la verdad es que este documento, y bueno, y de ahí hay muchísimas fuentes relacionadas con todas las fases terminales, los cuidados paliativos y demás. Es que antes Pero Lorena, en lo del tema de la muerte, te dice que si un paciente tal no quiere vivir, que puede dejar de comer, tal, ¿no? La deshidratación. Pero yo te hablo un poco de lo que yo te he puesto en el trabajo, ¿no? Pero también está el caso en el que por ética un mismo médico también tiene que tomar esas decisiones. En este caso, la sedación. Sí, bueno, pero eso ya es tema de cuidados paliativos y la sedación no lo hacen. Yo he pasado por varios casos ya de paliativos y hay una cosa que la gente tiene una idea equivocada. Paliativos ni matan ni alargan la vida. Lo que hacen simplemente es que cuando ya llega el momento, la sedación es simplemente para que la persona no sufra. Pero hay gente que se piensa que cuando te entra paliativos es que lo van a sedar y lo van a matar. sí, Y que no No, es no, no, así. yo no te van digo a No eso. es así. Entonces, cuidados paliativos ya cuando te sedan es porque ya están en tus últimos momentos para que no sufran, pero no porque, hombre, llega que el médico decida vamos a sedarlo porque ya es simplemente cuando ya No, llegan pero los cuando últimos. ya hay un sufrimiento por ética, porque a mi padre lo sedaron por orden de ellos, o sea, para que no sufriera más, porque Sí, pero tenerlo vivo A ver, ya es que ya, es un pero sufrimiento pero cuando no hay una no es que estén. alternativa. No hay una No es que estén alternativa. ayudando a que muera, no es como cuando tú solicitas, porque yo, por ejemplo, lo he elegido porque estoy muy involucrada, no tengo ningún caso cercano, pero sí que, bueno, con las redes sociales y tal, estoy muy metida en el mundo de la ELA, con sí. mucha gente que lo sufre, desde Jordi Sabaté, Javi Gámez, mucha gente. Y ahí sí que es una enfermedad donde el porcentaje de eutanasia y demás es muy alto y por eso lo he elegido. Pero que claro que una cosa es cuando una persona, y que yo en mi trabajo me ha pasado ya, que llega un momento, porque es gente mayor, muy enferma, que ya llega, que su vida se acaba y te sedan en los últimos momentos, en los últimos días, para que no sufran. Ya lo que es el tema de cuando tú deseas la muerte y solicitarlo, que son temas muy diferentes. Claro, a ver, Pero si te ha llegado tu momento, sí, pero una persona, por lo que yo te decía de mi caso, con 57 años, nunca crees que es su momento. Cuando mi padre nunca había estado enfermo ni nada, pero claro, si ya te dejan de tal forma, yo sé perfectamente que mi padre no hubiese querido vivir así.
A ver, Entonces, es que son, es que son todo no es muy, una muy... cuestión de una edad, la edad no es lo relevante, en realidad lo relevante es la situación de salud, donde hay una situación que la muerte ya es inminente, solamente que el desenlace, en vez de ser traumático porque te estás asfixiando, porque te estás sufriendo unos dolores tremendos, es paliar. Paliar quiere decir atenuar, acompañar en esos dolores, en esos procesos terminales, finales, ¿no? Ese tipo de sedación que estábamos hablando se propone, como decir, como código deontológico, ético, por parte de los profesionales sanitarios y se les plantea, por supuesto, con respeto cuando haya los familiares, ¿no? Para que sea una decisión siempre que se pueda consensuada. A veces es el propio paciente el que lo solicita, ¿no? Cuando está consciente y puede, pero como aquí comenta, hay que ver detrás de esa petición, hay que analizar, no es una cuestión que tú rellenas un impreso, sino se trata de saber la situación de salud real, saber si es una cuestión de que tú a lo mejor estás muy angustiado porque psicológicamente te encuentras muy solo, te encuentras muy abatido o no. O se trata realmente de que si lo habéis vivido, yo también lo he vivido con personas que estaban falleciendo y ya habían, pero a veces la muerte se presenta de forma fulminante y a veces la muerte pues da como distintos, digamos, episodios muy graves de insuficiencia respiratoria, bueno, de paros cardíacos y luego se reanima, de una serie de cosas que el cuerpo como que resiste un poco, sigue ahí resistiendo y se les puede enchufar incluso y mantener prácticamente, pero cuando ya se ve que están, los fallos orgánicos son tales que no se puede sostener por sí misma la vida, lo único que se hace es que la persona no sufra, no sienta, no padezca o no sea muy consciente de las sensaciones corporales de esa falta de respiración, de esos dolores tan previos a la muerte, ¿no? De ese tipo de síntomas finales, terminales, y que sea más llevadero en la transición entre la vida y la muerte. Más llevadero, con menor sufrimiento físico, con menor sufrimiento, lógicamente, psíquico también y emocional, pero no solamente para el enfermo y el paciente que está transitando entre la vida y la muerte, sino también para el entorno que se puede despedir sin estar viendo cómo agoniza de una forma muy traumática su familiar o su ser querido, que es muy duro. Pero En entonces, en este artículo, es que además me gustaba porque hablaba de eso pues cuando mucha gente, personas que llegan al punto de desear la muerte por su situación y que habla de que si hubiera a lo mejor, en muchos casos, si se les ofreciera alternativas, exacto, apoyos, terapias, demás, que es lo que pasa, por ejemplo, que es lo que hablamos en el tema de la ELA y de otras enfermedades, que hay mucha Sí, gente que tiene que solicitarlo por sí, falta de apoyo y de recursos, porque llega un claro. momento O no que pueden requieren hablar, tales no pueden cuidados expresarlo, no pueden claro, y requieren moverse. tales cuidados que no pueden asumir económicamente, y hay gente que está teniendo que solicitar la eutanasia porque no puede permitirse vivir, que eso es lo que es, igual vamos, que la niña esta, la Noelia de hace poco, que creo que lo hemos visto todo en la televisión, Sí. esa niña a lo mejor si la hubiesen atendido bien psicológicamente, porque la madre ha salido ahora diciendo, es que nadie me ha escuchado, pero es que no tenía tanto, es que ella llevaba una vida y ahora están sacando pruebas. Entonces, ¿cómo te admiten una eutanasia? Es que son cosas muy, muy raras también De que todas aprueben. formas, a los medios de comunicación, yo creo que estos procedimientos son muy extraordinarios, pasan por unidades forenses, fiscales, defensores del paciente, es decir, que hay un control y una supervisión y que no es un momento puntual, sino que también de alguna manera cuando el sufrimiento vital es tan grande es un tema ético que no es sencillo de decir, no es blanco, no es negro. y Pero además quiero cuando decir es el que tema mental, ya es que es tan subjetivo que es muy uno no puede subjetivo. decir Lo que es el lo que otra persona está sufrimiento, sufriendo. lo que es el sufrimiento es muy subjetivo y lo que esa persona lleva pasando y lo que haya intentado hacer para también es también como el entendimiento cultural, familiar, de vivir así. Por eso he dicho antes que era o sea, se le pueden añadir muchas páginas a esto porque es que de verdad que luego es que la salud mental para todas estas cosas también es muy importante.
Claro, es que Porque por eso es muy importante filtrar y dar también unos procesos y dar unos plazos y dar unos muy buenos tratamientos, unos muy buenos especialistas, muy buenos, porque cuando ya está todo el entorno, todo con lo máximo favorecido y aún así, ya sea por dolor físico, ya sea por un dolor psíquico intolerable, insoportable, que la vida no merece ser vivida por esa persona para sí misma, hasta qué punto nosotros podamos decidir sobre la vida de los demás. Lo que Claro, pasa es, claro, llega un momento, como decimos, cuando son casos donde la discapacidad física o la enfermedad es tan grave que no les permite a ellos gestionar lo que deban de gestionar o hacer lo que deban de hacer para poner fin a sus vidas, sino que requieren de la colaboración y de la autorización de otras personas que lleven a cabo claro, algún acto colaborador para que se finalice esa existencia de esa persona. claro. Es un tema muy complicado, y pues, Sí, duro, sí, y yo creo que lo que nunca jamás hay que hacer en estos casos, nunca es generalizar y nunca es ¿qué va? comparar unos con otros. ni Ni juzgar, juzgar. Ni juzgar, ni juzgar, no sabemos porque, realmente lo que eso implica claro, como persona que lo pase o como persona familiar que lo esté por- pasando. porque además el tema es que cuando es una enfermedad física, pues claro, como podemos, como quien dice, vamos a ver, no tanto, pero cuantificar o valorar el estado de la persona, este tiene cáncer terminal, pues quizás, pues sí, pero cuando se refiere a enfermedades mentales, que tú no puedes ni saber, ni cuantificar, ni cualificar cómo se encuentra una persona, porque lo que para mí es una tontería, para otros es un mundo y es todo Lo mucho que más difícil es todavía. muy complejo, como tú dices, es algo muy complejo y lo que hay que ofrecer es el máximo de tratamientos posibles, de especialistas buenos, de pedir otras opiniones, de probar otras terapias, otras... Mira, están estos que no paran de llamarlos spam, estos de todos los sitios. Ahora de Cáceres, o bueno. Luego la incultura, Eh, Lorena, también hace mucho. A mí me dieron una paliza estando mi padre en el hospital por una decisión que ya te digo, que no la tomé yo. A mi padre lo dejaron, mi padre era súper deportista, lo dejaron vegetal, le cortaron una pierna, le hicieron una traqueotomía. O sea, mi padre estaba, que yo sé que mi padre no hubiese querido vivir así. Y los mismos médicos dijeron, es que no es vida, lo dejaron sin nutrición, le quitaron la sonda de la nariz, todo. Pero Eso. ellos decidieron que mi padre no, y yo me lo preguntaron. Si yo hubiese querido, mi padre seguiría con una máquina ahí puesta, manteniéndolo. Yo dije, no, no es vida, es que eso no es vida para mi padre porque está sufriendo. Pues, Ahí es considerar lo que es vida, es considerar lo que es vida. claro, pues a Vida mí me dieron como una paliza por eso. O sea, porque sus hermanos no entendían que yo no quería que mi padre siguiera sufriendo y bajaron los médicos y se lo dijeron, es que no lo entendéis, eso es estar muerto en vida. ¿Vosotros pensáis que ese hombre querría vivir así si no habla? Si lo hemos dejado sin habla, si no, ya, es que eso no era vida. Entonces yo pienso que también en eso, esas decisiones también son fuertes, que lo toma una persona es fuerte, pero que tú veas que tienes que decidir por alguien que ayer hablaba, hoy ya no habla, eso también es muy duro para los familiares, tomar esas claro, decisiones que es muy duro. y Y que te juzguen. Debería ser deberían de obligatorio haber el testamento apoyo, vital. deberían de haber unos apoyos mayores de los que hay, no solamente para ese momento, sino luego a posteriori por cómo acompañar a esa persona que ha tomado esa decisión, cómo se encuentra, cómo lo lleva, cómo se cuestiona a sí misma la decisión que ha tomado, cómo lo está sosteniendo, cómo además a lo mejor lucha pues con el juicio de la familia, del entorno, de los vecinos, de la gente que cuestiona Es esa muy decisión. difícil. Entonces, es importante que hubiera unos protocolos que ya cada vez pues, ahí son más completos, ¿no? De este tipo de asistencia y no juzgar y no generalizar. Entonces, Y no debería ser obstante, obligatorio tener testamento vital para sí, que así, eso es importante. No obstante, la importancia del testamento vital es algo en el que uno quiere dejar constancia de cómo le gustaría vivir o cómo no le gustaría seguir viviendo a toda costa en determinadas circunstancias muy duras que no consideren que sea una vida digna de ser vivida y uno tiene el derecho y la autodeterminación de hacer eso. ¿Cuál es el problema? Que en ocasiones a veces no podemos imaginar ciertas situaciones, otras sí, y también tenemos el derecho a poder cambiar de opinión. Es decir, hay que es que estamos siempre en el límite entre lo que es ético y lo que no lo es, porque lo importante es que se respete la decisión de la persona y que se pueda manifestar de alguna forma.
Pero claro, cuando no se puede hablar, cuando se está inconsciente, cuando no tal, pues es importante tirar de esos documentos. Pero mi abuelo siempre decía que como no soy río, me puedo echar atrás. El hecho de que tú hayas firmado un documento de eso, igual que si tú has firmado cualquier otro testamento sobre tus bienes, no solo sobre tu vida, tú lo puedes modificar si las circunstancias en tu vida han variado. Pero bueno, que sí que es importante, en este caso, en casos generales, de que todos podamos decir, yo creo que en nuestra familia, todos, al menos mis padres, mis seres queridos, siempre pues nos lo comunicamos. A mí, de esta forma, no me gustaría seguir viviendo. Yo esto no lo querría. Si me ocurre esto, ya sabéis lo que tenéis que hacer, no dicen así, o sea, como si fuera algo. Pero son conversaciones de estas que son informales, que se dicen cuando sale una noticia, cuando ven a un familiar que ha pasado por una situación o a alguien cercano. Pero claro, lo que hay que hacer es, como comenta Patricia, hacer el testamento vital. Eso es sencillo y cada vez deberíamos de estar más conscientes de la importancia de hacerlo para luego no tener problemas y también, sobre todo, para que tampoco tengan problemas éticos, psicológicos y demasiado traumáticos las personas que toman la decisión. Porque al final es la persona que toma la decisión la que carga con todas esas consecuencias, con el juicio ajeno, mientras que si está respaldado por una decisión que uno mismo toma sobre su salud y sobre su vida y sobre cómo desea continuarla o que no se continúe, pues no se cuestiona de esa manera. Bueno, chicos, vamos a avanzar un poquito, que no voy a dar un vistazo al tema, pero si no tenéis ninguna duda, pues voy a verlo un poquito rápido para que nos dé tiempo de ver varios puntos. Y ya, estábamos en la unidad que se me ha ido, porque al meternos en el artículo, vale, estamos aquí en los RA, pues entonces me tengo que meter en unidades. Unidades de trabajo, aquí las 5. Las 5. En formato guiado. Vale, entramos. Vale, enfermedades raras. Mira, precisamente la ELA. Salud, enfermedad y situaciones de dependencia, ¿vale? Tenemos en cuenta la importancia que aquí vimos, ¿vale? De la definición de lo que es salud y enfermedad, el espectro que hablamos, ¿vale? Que no es un punto fijo, sino dinámico y demás. El salud y la enfermedad de las personas, todo esto ya lo trabajamos en las sesiones anteriores. Enfermedades que generan situación de dependencia, la clasificación y tipologías de enfermedades, ¿vale? Lorena, a mí me sigue saliendo la tarea. Vale, pues gracias por avisarme. Estaba haciendo un visionado rápido de lo que ya habíamos visto, ¿vale? De la importancia de lo que habíamos visto anteriormente para el examen, ¿vale? Que tengáis en cuenta los conceptos de salud y enfermedad que son importantes, que no es un concepto que lo entendamos ni la OMS ni hoy en día de una manera estática, sino que es un proceso continuo, que es variable y que vamos transitando como en un espectro entre salud y enfermedad y en unas ocasiones estamos más en un extremo, en otro, en el medio, más cerca ¿de acuerdo? De esa forma dinámica, con un montón de factores que afectan a dónde nos situamos. Salud y enfermedad en las personas, ¿vale? ¿Cómo comienza el proceso? Aquí hablábamos de las 3 distintas fases, de las 3 fases que había, también es importante que las tengáis en cuenta. Luego aquí hablábamos de un conjunto de manera genérica de enfermedades que generaban dependencia, ¿vale? Y entonces dentro de estas veíamos una clasificación como una tabla, ¿vale? De problemas relacionados con la salud que dan lugar a situaciones de dependencia, ¿vale? Y hablábamos de varios tipos de enfermedades. En este caso nos metíamos, a ver, clasificación y tipo, ¿por qué no sale aquí la tabla? Aquí. Enfermedades según la duración y los tipos de cuidados, ¿vale? Entonces hablábamos agudas, que eran aquellas que tenían un periodo relativamente breve de curación, si todo sale bien, ¿vale? Pero se llama aguda porque tiene una manifestación, digamos, muy repentina o muy grave por el momento si no se adopta un tratamiento o una intervención quirúrgica correcta y rápida, se puede complicar y puedes pasar de estar vivo a no estarlo o a quedarte con una enfermedad crónica o con unos efectos de dependencia o de discapacidad de por vida, ¿vale? Estas son las enfermedades agudas. Necesitan cuidados de convalecencia una vez que ya hemos salido del quirófano o del tratamiento inicial de choque que nos hayan tenido que poner para remitir una infección o para extirparnos a lo mejor algún tipo de órgano o alguna célula, lo que tengan que quitar, ¿de acuerdo? Algún tumor. Luego, enfermedades crónicas, ¿vale? Estábamos hablando de que lo que, digamos, las caracteriza es porque
si bien la aguda es un breve periodo de tiempo de intervención y tratamiento y luego, si todo va bien, llega la convalecencia, que es como la recuperación, en las crónicas lo que hablamos es de una extensión en el periodo de tiempo que afecta a la persona. Afecta a la persona, a su salud y, por tanto, a su estilo de vida. También, lógicamente, a la psicología, al entorno, porque estamos hablando de que la vida de esa persona ya no es como era antes. Ha cambiado la vida de esa persona y, por tanto, es muy probable que la persona haya cambiado, ¿vale? Con una serie de pérdidas, con una serie de duelos, para asimilar las nuevas limitaciones que una determinada enfermedad le pueda producir. Qué proyectos tenía de vida que podía llevar a cabo y ahora no tiene, que no puede hacerlo, o de qué manera tiene que hacerlo, cuándo sí, cuándo no, ¿vale? Entonces, lo que caracteriza fundamentalmente a las enfermedades crónicas es el largo periodo de tiempo, en ocasiones es de por vida o durante un largo periodo de tiempo. Por tanto, los cuidados que requieren también son de larga duración y va a depender de la enfermedad específica de que se trate, porque aquí estamos hablando de un gran saco de enfermedades que son muchísimas, ¿vale? Luego, las enfermedades terminales son lo que estábamos comentando. Estamos hablando de que la enfermedad, sea la que sea, está en un grado ya de finalización de la enfermedad y de la vida. Esa enfermedad ha supuesto, con esa enfermedad única o con otros factores de salud que tuviera la persona previo, que esa enfermedad no es curable ni los síntomas que tienen y le va a conducir hacia la muerte, ¿vale? Entonces tiene una esperanza de vida corta, en ocasiones le dan meses, en ocasiones algún año, en ocasiones semanas, días, depende de la fase terminal en la que nos encontremos. Aquí es súper importante los equipos de cuidados paliativos, ¿vale? Y la importancia de acompañar a la persona en su dignidad, escucharlo, resolver aquellos aspectos importantes para ellos que necesitaran tener concluido o hablado o expresado antes de marcharse, si es que pueden hacerlo, ¿vale? El dar el acompañamiento y la preparación a esos familiares para que puedan, pues, asimilar esa situación tan dura y que en ocasiones es muy repentina. En otras ocasiones, pues ya viene a largo plazo, pero en ocasiones se presenta y no da apenas tiempo de procesar, ¿vale? En este caso, pues bueno, en todos los institutos, en todos los hospitales hay unas unidades de cuidados paliativos, ¿vale? Conformadas, pues, tanto por enfermeros como por médicos, como psicólogos, ¿vale? Que acompañan a ese proceso de finalizar la vida, para que sea lo menos, digamos que esto no se puede aliviar. La muerte de un ser querido no se puede... no se puede esconder, no se puede ocultar, puede ser que haya gente que no lo sepa expresar, no lo sepa sacar y se queda ahí con un duelo que se llaman, pues, duelo no resuelto, ¿vale? Porque no lo expresan, hacen como que no ha pasado nada, como que tal, y luego pues sale más adelante. Entonces, bueno, es trabajar en cada persona cómo ese duelo se vaya resolviendo, ¿vale? Y son los duelos, no son tampoco una línea recta, sino que implica avances, retrocesos, momentos donde se echa más de menos o momentos de caída importante a nivel anímico por esta pérdida y a veces pues se tardan años en superar ciertas pérdidas. En estos casos también se habla de duelo crónico y demás. Y luego están las enfermedades degenerativas, ¿vale? Estas enfermedades son aquellas que implican un deterioro progresivo importante en el organismo de la persona, también en la forma de vida y cómo alteran tanto a nivel anatómico como las funciones que realizan todos los órganos o varios de ellos o a nivel corporal, ¿vale? Ocasionan, pues, por una parte, daño físico y en otras ocasiones daño a nivel intelectual, cognitivo, mental, es decir, dañan las conexiones neuronales, dañan las neuronas, digamos, toda lo que es la conexión neuronal de cara a recordar, a prestar atención, a razonar con lógica, a saber orientarse temporalmente, a saber reconocer a las personas, a saber recordar las cosas necesarias o útiles para hacer una labor, incluso el olvido a nivel motriz de cómo caminar, de cómo coger una cuchara, de cómo hacer una determinada operación sencilla que se tenía integrada desde que éramos pequeños, pero que
digamos que la información que conecta los procesos de los movimientos, los procesos motores, no funciona, entonces se da no conectan esas zonas neuronales y afectadas por la demencia, que pueden ser distintos tipos de demencia, puede ser Alzheimer, puede ser otro tipo de demencia, puede ser demencia por cuerpos de Lewy, ¿vale? En ocasiones también fallan pues, con enfermedades como la ELA, que también afecta a nivel cognitivo, no solamente físico, ¿vale? Bueno, estas enfermedades degenerativas pueden considerarse crónicas en cuanto a que una vez que aparecen no van a eliminarse y generalmente pueden pasar procesos relativamente de valle que no haya mucho cambio, pero luego van a ir ahondando en los síntomas cada vez más complicados, cada vez perdiendo más funciones, más capacidades y por tanto afectándose más la vida de estas personas, ¿vale? En ocasiones hay determinadas enfermedades de este tipo que son muy largas y otras que no son tanto. También depende de la fase en la que se coja y a la edad en la que y el tratamiento, ¿no? Pero es algo también que en ocasiones es muy subjetivo en función de la persona. Hay personas que se tiran mucho tiempo estancadas en una determinada fase, por ejemplo, de una demencia, y hay otras que van a una demencia galopante y van pasando de una fase a otra que de forma muy rápida, ¿vale? Y hay personas que incluso pues pasan y se quedan en la última fase mucho tiempo. Aunque a lo mejor pues se dan como unos plazos aproximados de unos años entre una fase y otra, pero a veces ya sabemos que pasa en todas las enfermedades que son plazos aproximados en función de lo que a la mayoría de la población le ocurre con esa enfermedad, pero que luego cada cuerpo y cada persona es capaz de resistir más tiempo vivo o menos o soportando determinado deterioro físico y psicológico e intelectual. Los cuidados pues van a variar en función de lo que se necesite en cada una de estas enfermedades, ¿vale? Vamos a hacer esto más pequeño. Luego hablábamos de las enfermedades crónicas y sus características, trastorno orgánico funcional, bueno, todo esto lo vimos, lo voy a saltar porque no nos da tiempo de las características de las enfermedades terminales. Una enfermedad terminal es lo que hemos comentado, una enfermedad avanzada, quiere decir que no está en su proceso inicial, sino que ya está en un proceso final muy avanzado. Es una enfermedad que va avanzando de forma progresiva, que no tiene posibilidades de cura, ¿vale? Y los elementos son la falta de que aunque haya un tratamiento que se vaya a poner, que puede paliar algunos síntomas, pero no va a eliminarle la posibilidad de que la enfermedad progrese ni de que la mayoría de los síntomas se agudicen, ¿vale? Y de que se produzcan muchas alteraciones a nivel de salud. Las repercusiones de estos cuidados paliativos, ¿vale? Constituyen un tipo especial cuyo objetivo no es la supervivencia del enfermo, ¿vale? Sino que viva el final de su vida con dignidad, ¿vale? Y tratando de que ese final de la vida sea de alguna manera lo más llevadero posible para que esta otra parte de nuestra existencia, que no solamente se compone del cuerpo, sino también del alma, de las vivencias, de la personalidad, pueda irse con un menor sufrimiento psíquico y, por tanto, aquellas personas que estén en fase consciente puedan generar esa transición entre la vida y la muerte. No sabemos lo que haya después, pero sabemos y nos han informado de que con esta enfermedad y en la fase en la que estamos, pues a veces en ocasiones la persona quiere ser consciente y quiere ser informada. Hay otras veces que la persona no está consciente o no quiere hablarle a la familia de todos los detalles de que le están a lo mejor, pues, no saben que que le van a sedar y que se van a ir, depende del estado de la persona, ¿vale? Siempre que se pueda es muy importante contar, pues, con la opinión de la persona, con la opinión del equipo médico, con la opinión de los familiares y no que sea una decisión unilateral ni adoptada únicamente por el médico, ni por el enfermo, sino un poquito intentar tener en cuenta todos los factores posibles para tomar la mejor decisión en estos casos. Pero en estos casos que estamos hablando ya del final de la vida, lo único que queremos es aliviar el dolor, tanto a nivel físico, de dolores y de insuficiencia que te van a dar, que te quiere arrancar los pulmones porque es que te están muriendo y no puedes respirar y te está arañando. Pues lo que intentan es que no se te dé. Es como cuando vamos a una operación y vamos sedados.
nos están abriendo y nosotros no nos estamos enterando de que nos están abriendo, nos están quitando un órgano, nos están quitando, nos están limpiando algo, no nos enteramos, estamos totalmente sedados. Pues aquí estas sedaciones que a pesar de todo ese sufrimiento corporal que está provocando la enfermedad, en este caso no es una intervención quirúrgica, es sufrir los síntomas de la enfermedad en su fase final, que la persona no esté sufriendo física y psicológicamente lo duro que es pasar ese sufrimiento, ¿vale? Corporal y psíquico. Bueno, los aspectos cotidianos que deben tenerse en cuenta siempre es cuidar al máximo pues, la alimentación, la higiene de la persona, el acompañamiento, los cuidados directos del enfermo, si es una persona religiosa o si es una persona que tiene ciertos seres queridos, ciertas cosas que le gustaría pues, que se hicieran, que se tengan en cuenta, ¿vale? Actuar también, tener claras las pautas de actuación ante la aparición de posibles crisis, que puede presentarse con un coma, o pueda darle una crisis de pánico, agitaciones pues, del cuerpo, de moverse como si fuera un animal pues, que está moribundo y que está sufriendo mucho y se mueve y se quita los cables, se quita todo, ¿no? Porque está agonizando, está ya, el cuerpo no soporta más esas situaciones. ¿Vale? Entonces, pues bueno, en estos casos, gracias a Dios, hoy en día la medicina nos permite que esta situación no la vamos a poder evitar, pero sí vamos a poder evitar parte del sufrimiento derivado de esa situación que al menos somos conscientes que estamos viviendo. Entonces, como que el organismo se va bloqueando ciertas zonas, ciertas áreas del dolor, ciertas áreas de la percepción de las sensaciones, de la percepción de la respiración, de la percepción de la conciencia, que se va adormilando, se va atenuando, de manera que el sufrimiento es muchísimo menor o prácticamente inexistente. Y es importante, como decíamos, ¿no? Las necesidades espirituales del enfermo y su familia. Es una persona creyente, le gusta rezar, pues si quiere que vaya un sacerdote, o si no lo es, o si lo que quiere es despedirse de sus seres queridos, o si viven lejos, o si no pueden llegar, pues poder tener una llamada o una videollamada, o poder expresar algo a través de una persona que le pueda transmitir, ¿vale? Es muy importante esto para que la persona pueda irse relativamente tranquila. En cuanto a las características de las enfermedades neurológicas, ¿vale? En este caso, las enfermedades neurológicas son trastornos específicos de nuestro sistema nervioso, ¿vale? Decimos que el sistema podía ser afectado, el sistema nervioso central, pero también, pues, todo lo que afecta al sistema nervioso en su conjunto, es decir, tanto la médula espinal, el cerebro y los nervios y todo el sistema nervioso que llevamos desde cualquier célula nerviosa de nuestro cuerpo, ¿vale? Todas las neuronas, que son células que permiten transmitir los impulsos nerviosos, dan las órdenes de cualquier movimiento, ¿vale? Y de cualquier acción. En conjunto, estos órganos controlan todas las funciones del cuerpo, desde la respiración, el movimiento, la digestión, todo. A nivel de movimiento, ¿vale? El poder mover determinada parte del cuerpo, poder hablar, poder tragar, poder respirar, ¿vale? Y a nivel cognitivo, quiere decir de la cognición, todo lo relacionado con las funciones cognitivas que se llaman, ¿vale? El deterioro cognitivo, las funciones cognitivas son la memoria, son la atención, son el lenguaje, son la percepción, el razonamiento lógico, ¿vale? La orientación espacial y temporal. Cuando habla de la integración de los sentidos se refiere también a la percepción, a lo que vemos, olemos, escuchamos, ¿no? Cómo integramos esa información, cómo la interpretamos y cómo reaccionamos a ella, ¿vale? Cuando fallan estos procesos, pues a lo mejor yo no me estoy dando cuenta de que hay una situación que requiere una alerta y que algo se está quemando y yo no estoy siendo consciente porque mi sistema nervioso no está funcionando adecuadamente a la hora de integrar ese sentido del olor o del olfato o de recordar que había dejado el fuego puesto o que está el gas abierto sin, bueno, pues las circunstancias que sean. O que ya me había tomado la medicación y me la estoy tomando de nuevo, etcétera. En este apartado, las enfermedades neurológicas crónicas y degenerativas, ¿vale? Generan situaciones de dependencia en todas las etapas. Conforme van avanzando, pues más dependencia, ¿vale? Entre estas enfermedades, algunas de ellas son la esclerosis lateral amiotrófica, ¿vale? Que es lo que conocemos por sus iniciales como ELA, ¿vale? Y también cualquier enfermedad neuromuscular.
por ejemplo, pues hay muchas, el angioedema por depresión, ¿cómo se llama esta señora? La miastenia también, ¿vale? La ataxia. La ataxia son enfermedades que, digamos que a nivel muscular y esquelético, o bien la orden del sistema nervioso no llega bien, o bien llega, pero hay una parálisis en alguna parte del movimiento de las células nerviosas, de esas articulaciones o de esa parte del cuerpo que impide que se realice la función de nuestro sistema esquelético, ¿vale? Que son nuestras articulaciones, nuestros músculos, nuestros huesos, que nos sirven para mover, flexionar, presionar, tensionar, sino que entonces se quedan como o muy distendidos o muy tensos. Entonces eso puede ser que nos perjudique a la hora de tragar, que podamos atragantarnos, que no podamos abrir los ojos, que se nos caigan los párpados. Bueno, pues un montón de funciones que digamos que no las valoramos, no sabemos que las tenemos, no somos conscientes de todo ello, porque nuestro organismo funciona prácticamente como un reloj de manera natural si no tenemos una enfermedad de este tipo. Pero cuando empiezan a aparecer estas enfermedades, dicen, madre mía, lo que implica que los músculos puedan tensarse, destensarse sin problema. Y no solamente los músculos, digamos, de las manos, de los brazos, de las piernas, que es como lo más evidente y así de motricidad gruesa, sino también hablamos de, pues eso, de la deglución, de los procesos cognitivos, ¿vale? Dentro de estas tenemos también la esclerosis múltiple, el Parkinson y el Alzheimer. Se considera que 3 millones de personas en nuestro país tienen enfermedades raras y las más numerosas son de distintos tipos de anemia, la ELA, fibrosis quística, esclerodermia, ¿vale? Y bueno, y todas las que queramos buscar y pensar. En cuanto a la ELA, ¿vale? Sigue siendo considerada una enfermedad rara. En teoría, a nivel estadístico, estamos hablando cuando hablamos de enfermedades raras, no es que no se conozca nada sobre ellas, sino que es rara porque a nivel de población es un índice bajo a nivel estadístico de las personas que lo padecen, ¿vale? Lo que pasa es que las personas que lo padecen son muy limitadas, limita muchísimo su vida y su salud y la de su entorno cercano. Se denomina enfermedad rara una enfermedad que tiene una baja frecuencia o aparece raramente en la población, ¿vale? Entonces, rara no quiere decir que es que no se conozca la enfermedad o que no se tenga información de ella, sino que es como excepcional en la población, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. En estas ocasiones de enfermedades raras se requiere mucha investigación porque hay muchas enfermedades raras, cada año se van... Cada vez hay más. Cada vez se van conociendo más, pues se va aplicando investigación, porque a lo mejor pues se achacaban a otro tipo de enfermedades, a otros factores, y luego pues estudiando van viendo que hay unos patrones comunes y que a lo mejor pues aquí en esta ciudad, en este hospital registran esto y en los congresos y demás. Hoy en día tenemos también mucha investigación a nivel en internet. Entonces, ¿qué pasa? Que se va conectando mucho más lo que son las distintas sintomatologías, hay una serie de registros de síntomas, de enfermedades y por tanto unos registros centrales donde va, cuántas personas padecen de esto, cómo se presenta, qué tratamientos funcionan, cuáles no. Entonces, claro, al final cada vez cuando hay más conocimiento y también las redes están más conectadas, pues hay, a lo mejor antes existían, pero no se conocían o se atribuían a otras causas que no eran esa enfermedad en sí, ¿vale? Como pues la enfermedad esta de piel de mariposa u otras muchísimas enfermedades que hay, que a veces cuando la persona se la diagnostican no dan primero con la enfermedad que es, dan muchos trotes a través del sistema sanitario, se le hace mucho tipo de pruebas, se le atribuye al principio una enfermedad más común, más conocida, se le dan unos tratamientos, no funciona o empeora y al final hasta que alguien une ciertos datos, cierta información y diagnostica correctamente la enfermedad rara, entonces puede empezar a obtener algo de tratamiento, pero bueno, son casos que como son excepcionales, tampoco hay unos tratamientos, digamos, que sean muy efectivos, o cuando los hay son costosísimos, porque hay muy poquita investigación al respecto, entonces todavía la industria farmacéutica todo eso no lo ha desarrollado.
Entonces, bueno, es una desgracia tener una enfermedad de este tipo cuando son enfermedades raras muy limitantes, ¿vale? Existe gran falta de información tanto sobre las enfermedades como sobre los recursos que existen para poder ayudar a los enfermos, también de integración social, escolar y laboral. Pueden producir aislamiento de la persona, el hecho de no conocer, y sobre todo porque en ocasiones también se pueden manifestar pues, a través de cuestiones físicas que la gente al desconocer, al ignorar, pues a veces podemos ser incluso crueles, ¿vale? O no tener en cuenta. Escasez de recursos médicos y sociales apropiados, ¿vale? Y, bueno, muchas necesidades que puedan tener estas enfermedades asociadas que no siempre están cubiertas por el sistema de salud. Que en ocasiones sabéis que muchas veces las personas y las familias tienen que recurrir a campañas de sensibilización sobre las enfermedades, crean asociaciones donde acaban uniéndose pues, los enfermos y sus familiares para pedir investigación, hacer campañas de recaudación de dinero para ayudar a determinados tratamientos, ¿vale? Esto también da lugar en algunas ocasiones a situaciones fraudulentas, donde hay gente que aprovecha estas situaciones de desgracia ajena para sacar tajada económica y por desgracia eso ha ocurrido, pero la gran mayoría de los casos son personas que tienen su diagnóstico, que son conocidos en su centro educativo, en sus colegios, en sus médicos y tienen que hacer ellos como la campaña de que el sistema sanitario no acompaña porque no tiene a lo mejor todos los medios necesarios y tienen que ir a otro O no país les da la gana, o no se porque hay puede. dinero para otras cosas, pero para investigación de enfermedades a veces, Lorena, no hay. Y eso tampoco es justo ni es normal. No, sí, Y más cuando se trata de críos pequeños, por ejemplo, a mí me llevan los demonios. No, sí, está claro que todo lo que se puede investigar a nivel de salud debemos de apostar por la investigación, porque claro, debemos de apostar. Además, la investigación es algo que lleva años, no es una cosa que te pone y ya sale la solución, sino que lleva sus procesos en animales, en esto, en lo otro, hasta que algo pueda hacer que atenúe algunos síntomas, haga la vida más llevadera, es decir, y es como una inversión de futuro en ciencia para la sociedad en su conjunto. No sabemos a quién nos puede tocar una enfermedad o de qué tipo, pero si no está la ciencia desarrollada en ese aspecto, pues estamos sin cobertura, estamos sin tratamiento, estamos sin solución. Entonces, bueno, pues es un poco pues por solidaridad social, por bienestar, por avance de una sociedad a nivel científico y de prevención de enfermedades, por supuesto. La afección empeora lentamente. Estamos hablando de las características que tienen en la vida de estas personas. En este caso hablamos de la ELA, ¿vale? Afecta de distintas formas y su progresión es irregular, ¿vale? Dependiendo de la persona, también de la fase. Las personas pierden fuerza muscular y también la coordinación, ¿vale? Finalmente va empeorando, imposibilita la realización de actividades rutinarias como subir escaleras, bajarse, pues acaban teniendo, cuando en estas son casas, pues si tienen varias plantas, pues acaban trasladando su cuarto a la planta baja o al salón, adaptando la vivienda, que todo esto también implica una serie de gastos y desembolsos económicos que debería de haber más ayudas de las que hay. Luego, por otra parte, pues se requiere más apoyo de personas en situación de dependencia, o sea, más apoyo de técnicos, más apoyo de profesionales, de fisioterapia. Luego, el tema de la deglución y la alimentación, como estamos hablando de la fuerza neuromuscular y esquelética, de articulaciones y demás, pues todo lo que la laringe, la faringe, toda la zona de la deglución, hay que darle la comida como molida o con sonda para poder alimentarlo porque ya no pueden tragar, se ahogan, se atragantan, incluso con el agua. La afección va empeorando, no afecta a los sentidos, pero en raras ocasiones afecta a la función intestinal o a la capacidad de pensar o razonar. En la vida diaria pueden aparecer dificultades para mantener su postura, es como que el cuerpo, al no tener la fuerza muscular para mantenerse tenso, ¿vale? Nosotros, es como si pensáramos pues como una especie de bebé que no se sujeta a la cabecita si no lo cogemos, ¿no? Pues la fuerza neuromuscular no falla. En este caso no es porque no se haya desarrollado, sino porque se ha desarrollado a lo largo de la vida, pero la enfermedad desconecta esa tensión, esa tonicidad muscular de las articulaciones, de los huesos, de los músculos, y entonces lo que no les deja opción no les sujeta, digamos. Lo mismo que pasa a nivel, digamos, muscular, articular, esquelético y demás, también pasa pues con
con la debilidad muscular del cuello, se les cae la cabeza, no la pueden sujetar, entonces tienen que tener pues productos de apoyo, sillón y demás que les sujete pues para que no se hagan mucho daño, que luego toda esta zona pues se va cogiendo también mucho dolor y se va. Pero Lorena, ¿suelen tener todos los mismos síntomas o hay gente que a lo mejor eso no le pasa y le pasa lo de tragar y a otros no le pasa lo de tragar? A ver, yo... Es que lo desconozco. No Mira, sé. cualquier enfermedad, realmente lo que decimos es que tiene un conjunto de síntomas que pueden aparecer y a veces aparecen todos y a veces se manifiestan unos más que otros. Es verdad que esto generalmente va por fase. En el caso de la ELA, lo que ocurre es que a nivel muscular, esquelético, falla. Entonces, tú piensas que en nuestro moflete, en nuestra lengua, en nuestras cejas, en todo tenemos músculos. Entonces, si falla la fuerza muscular y la conexión del sistema nervioso que no da correctamente la orden o no funciona, te cae, no te sujeta ni el tronco, ni el cuello, ni las piernas, ni te levantas las piernas para caminar, ni para subir un escalón, ni para dar un paso. Entonces, claro, a cada persona le va a afectar a lo mejor más en un área que en otra, o más rápido en unas zonas que en otras. Yo, por ejemplo, la madre de una amiga mía que murió con ELA, pasó tiempo relativamente estable sin tener mucha sintomatología, pero ya luego, sobre todo, se le manifestó mucho en todo lo del tema de la deglución, la alimentación, y ya pues se quedó prácticamente empotrada en cama porque no podía moverse y había que moverla pues para gestionar su aseo y demás, pero ella ya no tenía movilidad. El problema de la ELA, que lo que tú dices, que al principio, vamos, yo trato con mucha gente, hay gente como Jordi Sabate que lleva un montón de años, hay gente que fallece en muy pocos años. Lo que pasa es que al final es lo que tú dices, como afecta a los músculos, y cuando hablamos músculo respiratorio, Todo. músculo en toda la zona de tragar, entonces el final sí que afecta, les afecta a todos en lo mismo. Es el problema que hay, que llega un momento que no pueden respirar, pueden alargar la vida si se hace una tráqueo y dependen de aparatos externos, pero para eso necesitan 24/7 asistencia, necesitan, cuando llega un momento que ya no pueden comer, que les pongan una sonda, pero también necesitan asistencia, pero vamos, que al final para todos es el mismo. Sí, por desgracia es así. Entonces, bueno, pues es una enfermedad muy dura. Cuando se diagnostica en una familia es muy duro y como decimos, no se da en todas las personas de la misma manera, no se presenta en todas las fases igual de rápido, no se manifiesta, pero al final, como digamos, la fase terminal de la enfermedad, va a llegar a que al final, porque tú tengas el cuello mal, no va a morir. Pero sí vas a morir cuando las funciones básicas del organismo, como son la respiración, la digestión, o que puedas sufrir un atragantamiento, te impide respirar, por ejemplo, o la circulación. Entonces, es cuando se dan ya esos síntomas tan acumulados y tan graves que no funcionan a nivel interno, que ya la vida no se puede sostener. ¿Vale? A no ser que sea a través de medios totalmente externos, asistidos y demás, pues eso como si fuéramos pues una máquina vegetal y luego incluso en algunos casos tampoco, ¿vale? Que incluso así también fallece. Dice, aunque cursa sin dolor, el deterioro progresivo influye en el estado anímico de la persona y de la familia, ¿vale? Pues como estamos diciendo, también en algunos casos aparecen síntomas relacionados con alteraciones de la afectividad, es decir, a nivel, digamos, de la se altera todo el organismo, también a nivel cognitivo, los razonamientos, lo que tenga sentido, lo que no, se desinhiben, les da ya un poco todo igual, ven cómo están también atrapados dentro de su cuerpo, que los limita y no les permite hacer funciones de las más fisiológicas, de las más básicas, como respirar, tragar, mover una parte pequeñita del cuerpo. Entonces, claro, es muy doloroso y eso hace también pues que presenten problemas a nivel emocional y anímico, ¿vale? Alteraciones propias de este sufrimiento corporal y enfermedad, y saber que no es una cosa que estamos hablando de un proceso, como hemos dicho antes, la enfermedad aguda, que si te trata y te va a la operación y tal, lo lógico, si todo marcha bien, es que te acabes recuperando en un periodo de convalecencia y vuelvas a tener tu vida normal con una rehabilitación o con un tratamiento, sino que en este caso sabes que va a peor.
Entonces, claro, es muy duro gestionarlo. Y para la familia que ve eso, pues tiene también que estar acompañada, mentalizada y es también muy duro. Las enfermedades neuromusculares se encuentran dentro del grupo de las denominadas enfermedades raras. Son un conjunto de más de 150 enfermedades, en este caso pueden ser de origen hereditario o adquirido. Es decir, hereditario quiere decir que lo tenemos en nuestra epigenética relacionada con nuestros genes de nuestros familiares, algún familiar que haya tenido esa enfermedad, pero bueno, no siempre se sabe. A veces sí se sabe directamente, ¿no? Que un familiar tuyo tiene una determinada enfermedad rara, entonces hay como una mayor predisposición genética. La Huntington, cuando tú la tienes, el 50% tienes de posibilidad de tenerla. Esto en este tipo de enfermedades va todo un poco lo mismo, ¿vale? Igual que en las enfermedades raras, va un poco como probabilidades y estadísticas. Hay unas enfermedades que digamos que sí son casi automáticas o con un porcentaje de heredabilidad muy alto, otras más bajo y luego, pues bueno, también es la suerte de que sea un 50%, porque que sea el 50% que no te llegue, ¿vale? Al final una quiniela hereditaria de genes que adquirimos con cuestiones de salud y también con cuestiones de predisposición a enfermedades, que algunas se manifiestan y otras no. Algunos genes quedan ahí como latentes sin manifestar la enfermedad, ¿vale? Bueno, hoy en día también hay muchas mayores pruebas genéticas para ver si se hereda, si no se hereda. Se denomina enfermedades neuromusculares las enfermedades neurológicas que afectan al sistema nervioso y al muscular. Es decir, como su propio nombre indica, neuromuscular. Es decir, neuro del sistema nervioso y muscular de los músculos, pero un músculo solo no puede actuar. Un músculo requiere de articulación y de hueso. Y requiere también de unas neuronas nerviosas, ¿vale? De unas células nerviosas, de las neuronas, de las motoneuronas, que son las que hacen que se transmita la orden de los movimientos. Digamos que si el músculo está, pero no funciona la articulación o no funciona el hueso o no recibe la orden de movimiento, pues por eso se llaman neuromusculares, porque puede ser que estén afectadas ambas cosas o una u otra, ¿vale? Se encuentran dentro del grupo denominadas enfermedades raras e incluyen enfermedades como las distrofias musculares, musculares inflamatorias, miopatías, amiotrofias espinales, neuropatías sensitivo-motoras, etc. En la repercusión, pues lo mismo, hablamos también de enfermedades crónicas, van siendo progresivas, con lo cual cuando algo progresa, si estamos hablando de una enfermedad, es que progresa hacia peor. Son, digamos, progresivas y generalmente irreversibles, ¿vale? Entonces, no estamos hablando de un tratamiento progresivo, donde lo que vamos a hacer es ir acercándonos hacia la salud. En estos casos, lo que hacemos es progresando, avanzando en la enfermedad y, por tanto, en la sintomatología que se presenta, cada vez más grave, cada vez con más síntomas, cada vez estos síntomas se acumulan y van produciendo más limitaciones y mayores problemas de salud y de vida funcional. Puede surgir en cualquier etapa de la vida, desde el nacimiento, la adolescencia, la edad adulta, y los primeros indicios suelen ir avanzando, como hemos dicho, repercuten en la vida de la persona. En la edad adulta puede ser problemas para realizar tareas cotidianas, de postura, de movimiento, caminar, subir escaleras, levantar objetos, realizar movimientos complejos, comer, peinarse, vestirse, calzarse, abrir un bote, cerrarlo, cocinar, cortar, lo que sea. En la infancia se muestran a través de lentitud y dificultad. Es decir, cuando estas enfermedades se manifiestan en la infancia, ¿vale? Hay una lentitud en la realización de los movimientos, una torpeza, una dificultad para realizar ciertos movimientos que generalmente, si no tiene estos problemas neuromusculares, pues cualquier niño sin un problema de desarrollo puede realizar. Lógicamente, al comienzo con torpeza va a caminar, al comienzo con torpeza va a gatear, va a correr, va a saltar, pero poco a poco, conforme lo va poniendo en práctica y su tonicidad muscular se va desarrollando a través de los movimientos y demás, pues va a ir a mejor. Sin embargo, en estos casos, cuando se manifiestan estas enfermedades en la infancia, pues ahí hay como un tope que les impide realizar esos movimientos de desarrollo normales. O no pueden correr bien, o tropiezan con las piernas,
tienen muchos problemas de tropiezo, de coordinación, de equilibrio, de caída, ¿vale? O van como bailando mucho, ¿vale? Como un balanceo excesivo de las caderas porque no hay un control muscular, ¿vale? Todo esto supone dificultades en todos sus aspectos de la vida. A un niño, pues sus propios movimientos le van a dar autonomía, le van a dar las posibilidades de jugar, de estar con otras personas, de estar con otros niños, de explorar, de tocar, de descubrir, de aprender, de relacionarse en la escuela a través de los juegos, de las actividades de movimiento, de correr, porque al final los niños, sobre todo como aprenden es a través de la acción y del movimiento. Y a través de esa acción y de movimiento y juego es como se van empezando a relacionar. Y ya luego pues están los demás conocimientos académicos, más de estar sentados y más que también pueden aprender. Pero digamos que en los primeros años ese aprendizaje es muy vivencial, es de movimiento. Entonces sí que sufren ahí un retraso importante, ¿vale? Y lógicamente tanto para el niño como para la familia que ve esos problemas del desarrollo que le afectan de forma grave. La esclerosis múltiple, ¿vale? Antes estábamos hablando de la esclerosis lateral hemiotrófica. En este caso, la esclerosis múltiple lo que habla es de una inflamación que daña la mielina son las neuronas del sistema nervioso, es como una capa de grasa, de lípido, que cubre las neuronas, ¿vale? Y entonces esta mielina lo que permite es que las conexiones neuronales vayan rápidas y funcionen, ¿vale? Como es hacer lo que conecta la información neuronal. Nosotros, nuestras neuronas, tanto las que tenemos en el cerebro como en el resto del cuerpo, para que se conecten requieren estar cubiertas de mielina. Los bebés, por ejemplo, al principio no han desarrollado la mielinización. Y el cerebrico, claro, para pasar a través del canal del parto, todo eso está muy tierno y el cráneo se va fortaleciendo, las conexiones neuronales se van creando en los primeros años de una manera brutal de cantidad. Y para que vayan produciendo esas conexiones neuronales y se vaya sabiendo hacer un movimiento, otro, aprendiendo, desarrollando la vista, pudiendo ponerse de pie, correr, saltar, para eso necesita tener la capa de la mielina, ¿vale? Que es esa capa, como decimos, que recubre las neuronas del sistema nervioso central. Y también, lógicamente, de cualquier neurona del cuerpo. Afecta a la capacidad y a la precisión del movimiento en cualquier parte, dependiendo del lugar en el que se desarrolle la lesión. Material formado por proteínas y grasa que envuelve y protege las neuronas. Su función es facilitar la conducción de impulsos nerviosos entre las fibras nerviosas. La velocidad y la eficiencia con que se conducen estos impulsos permiten realizar movimientos suaves, rápidos, coordinados y con poco esfuerzo consciente. Es decir, como que es como algo que nuestro cuerpo automatiza, ¿vale? Mientras que en estas enfermedades la mielina se va perdiendo en determinadas áreas del cerebro o de la médula espinal o de ambos y va dejando como ciertas lesiones, ¿vale? Esas cicatrices, por así decirlo, en esa zona de conexión neuronal se produce la esclerosis. Entonces, al destruirse, al lesionarse las conexiones, no lleva el impulso eléctrico, no funciona. Es como si se quedara entrecortada la orden eléctrica que hace que nos movamos, que realicemos el movimiento de forma correcta, con la fuerza, con el equilibrio, con la coordinación que necesitemos, ¿vale? Entonces, en este caso, cuando ocurre esto, pues se dan alteraciones en los movimientos, en la percepción, en que yo quiero hacer un movimiento, pero a mí mi cerebro no le da la orden al organismo, al cuerpo, ¿vale? A la neurona motora, a la conexión. Digamos que aquí lo que es un fallo es como si fuera un fallo de conexión, ¿vale? Nosotros ahora mismo estamos conectadas. Si yo me quedara sin conexión en internet, yo tendría aquí el ordenador, tendría mis auriculares, tendría mi teclado, tendría el hardware físico, vosotras estaríais allí, pero no nos podríamos ver, no nos podríamos oír, porque nos falla la conexión. Tenemos los músculos, tenemos los huesos, tenemos las articulaciones, ¿vale? Tenemos lo que es el hardware, lo físico, pero lo que falla es la conexión, el impulso eléctrico, que es el que hace que haya conexión, ¿vale? Entonces, ¿cómo se produce ese fallo de impulso eléctrico? Porque falla y se deteriora y se va eliminando la mielina. Y eso produce unos daños, ¿vale? Una serie de daños en la zona de conexión neuronal y se van produciendo lo que se llaman esas cicatrices, esa esclerosis, ¿vale? Y por tanto los impulsos nerviosos no funcionan, se entrecortan y no funcionan o funcionan de forma muy defectuosa.
Las dificultades que presentan son episodios que pueden darse con mayor o menor frecuencia e intensidad, como hormigueo, temblores, debilidad en algunas partes del cuerpo, ¿vale? Y lo normal es que al principio pues aparezcan pues, de una manera más leve y luego se vayan acumulando y haciéndose pues más presentes, más frecuentes y más graves, más acumulados. Aunque exista mucha diversidad, hay tipos de esclerosis múltiple, porque su propio nombre nos dice que puede afectar a distintas partes de nuestro cuerpo, ¿vale? Suele ser una enfermedad que no se presenta con mucha rapidez, suele tener una progresión lenta, ¿vale? Sí que suele ser en la mayoría de los casos irreversible, es decir, no vamos a mejor, siempre vamos a peor, pero no vamos a gran velocidad en el deterioro, ¿vale? Sino que se produce de una forma más o menos lenta. También se pueden observar en algunos momentos cierta recuperación de ciertas conexiones en algunos momentos, ¿vale? Ya que la conducción a través de las lesiones recientes puede mejorar. Es decir, a lo mejor aquellas lesiones que ya están establecidas mucho tiempo es como que son irreparables, pero a lo mejor, y bueno, y todo esto pues lo mismo, a través de la ciencia a lo mejor se consiga de alguna manera activar o generar algún tipo de célula similar que produzca la mielina o alguna medicación que pueda hacer esas funciones. Pero bueno, a día de hoy todavía no hay investigación suficiente que provoque esto. Entonces, puede darse afectaciones visuales como visión borrosa, doble o pérdida, movimiento rápido e involuntario de los ojos, problemas a nivel de equilibrio, de coordinación, ¿vale? Inestabilidad a la hora de caminar, torpeza a la hora de coger cosas, de sujetar, de realizar ejercicios de fuerza, ¿vale? Rigidez muscular es lo contrario a la laxitud muscular. Es decir, la rigidez quiere decir que estamos como pues muy rígidos, no podemos, lo que nos ayuda en la articulación es a flexionar, tensar y distender según la necesidad que tengamos. Si yo lo que quiero es abrir una puerta, pues necesito coger esto con cierta tensión porque si no las llaves se me caen y con cierta precisión pues para abrir y hacer fuerza mientras voy girando. Si lo que yo no tengo es esa fuerza, pues no puedo sujetar la llave, no puedo abrir la puerta, ¿vale? Y a lo mejor sujeto la llave de una manera torcida que no me permite meterla correctamente, ¿vale? Por eso habla de tono alterado. Cuando hablamos de tono, no hablamos de tono de voz, sino de la tonicidad muscular, es decir, la fuerza con la que el músculo que sea se tensa o se relaja, ¿de acuerdo? También lo que afecta a la precisión del movimiento. También estas enfermedades afectan al habla, porque como hemos dicho, todos los órganos fonoarticulatorios, la faringe, la laringe, la lengua, el paladar, todo eso tiene que tener una determinada atención. De hecho, nosotros ya sabemos hablar y ni siquiera cuando hablamos somos conscientes de la cantidad de músculos y de células que están implicadas en que emitamos un leve sonido. Y luego que coordinemos unos fonemas con otros para que construyan una palabra, una frase que tenga un sentido para los demás. Cuando nosotros somos niños estamos desarrollando este habla al principio y vamos aprendiendo a generar esos sonidos, por primero guturales, las oclusivas, la P, ¿vale? Y poco a poco vamos poniendo nuestra boca, nuestra lengua de determinadas maneras para que... Pero todo eso es a base de ejercicios musculares. Si no funciona, pues se altera. La fuerza con la que puedo hacer un movimiento para que suene un determinado sonido, pues a lo mejor no puedo emitir determinado sonido, o me quedo atascado en un movimiento y no puedo avanzar, ¿vale? También se produce una fatiga general al existir esa tensión continua o esa falta o esa rigidez, esa falta de equilibrio, es como un sobreesfuerzo para el cuerpo. Cualquier movimiento implica un sobreesfuerzo grande, entonces provoca una sobrecarga en el esfuerzo y produce una gran fatiga, ¿vale? Lógicamente, como no tenemos un control de los músculos, nuestros esfínteres también son músculos, ¿vale? Cuando incontinencia tanto urinaria como fecal, es decir, nosotros, y siempre me voy al tema infantil para que nos recordemos a nosotros mismos cuando éramos bebés o cuando teníamos nosotros nuestro hijo o nuestros pequeños cercanos, ¿no? Que al principio no sabían controlar el esfínter para no hacerse pis encima o al contrario, cuando querían ir al baño para hacer fuerza para poder defecar.
todo eso había que ponerlo a través de un aprendizaje de contener, de tensar, de hacer determinados movimientos, determinadas fuerzas en determinado sentido, coordinar la respiración con esos movimientos y ya ahora nos sale de forma automática si no tenemos ningún tipo de problema, ¿vale? Pero claro, aquí lo que vamos es al polo opuesto. Otra vez, a como cuando éramos bebés, no tengo los músculos, no tengo la tonicidad muscular, no tengo la orden que me permita, si quiero contener, contener, o si quiero soltar, soltar. Entonces esto va, pues con problemas de órdenes motoras y con problemas musculares para sujetar y contener. ¿Vale? Dificultades en la sexualidad, ¿vale? También implica pérdida a nivel de la sensación en el cuerpo, la sensación placentera respecto del propio cuerpo, como hemos dicho, tanto hormigueo como movimientos rápidos, bruscos, rigidez, espasticidad. Bueno, pues todo esto provoca a nivel muscular, al final, nosotros tanto en el género femenino como en el masculino, nuestros órganos genitales están compuestos también de músculos. Para poder sentir la erección se requiere de una tensión también en ese tipo de músculo, en una mínima fuerza. Si no la tengo, pues se puede producir pues, la disfunción de que no pueda, pues, la disfunción eréctil o incluso la molestia, el daño, la falta de capacidad de sentir disfrute, ¿vale? En ese ámbito sexual. Puede asociarse también a trastornos cognitivos y emocionales, como los que hemos dicho, casi todas las enfermedades, como tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro también es un conjunto de músculos y de conexiones neuronales, con lo cual, pues, todo lo que afecta a la mielina, todo lo que afecta a cualquier conexión, pues nos va a perjudicar. Al lenguaje, a la memoria, a las emociones, ¿vale? Afectaciones psicológicas, porque al no ser previsible, aunque el pronóstico médico no sea muy grave, las personas tienen temor a empeorar con rapidez o a tener daños graves. Es decir, cualquier persona que lea sobre esto, que de repente le puedan diagnosticar o no hubiera leído nunca antes y se ponga a leer en internet o los médicos le puedan dar cierta información y vea en lo que puede derivar su enfermedad, pues va a vivir ya con una ansiedad anticipatoria, con unos miedos, con una preocupación lógica, porque no sabe muy bien cuándo se le van a presentar esos síntomas, de qué manera, si van a ser más disfuncionales o menos. A lo mejor luego pues no se presentan con tanta gravedad o se presentan mucho más adelante y mientras tanto estamos con el miedo en el cuerpo, ¿no? Porque son enfermedades que presentan unos síntomas que no son fáciles de llevar y nos limitan mucho nuestra vida en movimiento social, activa, sexual, emocional, afectiva, cognitiva, todos los niveles, ¿vale? En la enfermedad de Parkinson. En este caso hablamos de un desorden crónico también degenerativo de una de las partes del cerebro que controla el sistema motor y se manifiesta con una pérdida progresiva. En este caso lo que nos falla es para coordinar los movimientos, el equilibrio, la fuerza, ¿vale? Si bien la enfermedad de Parkinson afecta aproximadamente al 1% de la población mayor de 65 años y a menos del 1% de la población mayor de 40. Por ejemplo, el actor este joven que tiene Parkinson, el que hizo Regreso al Futuro, el Michael J. Fox, ¿no? Que salió hace poco. Pero está fatal ese hombre ya, ¿eh? Y es que este hombre ya tiene la enfermedad. De hecho, él la contrajo joven, no la contrajo siendo muy joven. Entonces también estas enfermedades cuando se contraen con la juventud pues también son más duras y son más. Por ejemplo, mi suegro estuvo muchos años con Parkinson antes de fallecer y es una enfermedad complicada también. Él estuvo pues con su medicación de su neurólogo y demás mucho tiempo, pero fundamentalmente como que perdía pues esa conexión de darle la orden apenas levantaba los pies para caminar, se tropezaba mucho, luego tenía como ciertos espasmos continuamente de realizar los mismos tipos de movimientos, como una especie de, ¿cómo diríamos? Como una especie de tic nervioso, ¿no? De estar continuamente agitando, hay una agitación motriz continua que a veces le da en una parte del cuerpo, a veces le da en otra.
Luego otro síntoma muy específico del Parkinson es la espasticidad, que es como una rigidez en las articulaciones, que a lo mejor tú le querías poner la camiseta y está así con el codo y en qué te ves porque no flexionan, no relaja. Y luego, claro, cogen una tensión en la parte del cuello, de la espalda, las posturas que tienen, aunque los pongas en un sofá, en una cama, los sujetes, aunque les pongas faja, al final se acaba la enfermedad cuando va avanzando, pues acaba haciendo que no. Hay personas que lo que tienen más presente es la agitación motriz, hay otras personas que lo que tienen más presente es la falta de fuerza, la coordinación y el equilibrio, y la espasticidad o rigidez articulatoria y muscular, y hay personas que tienen todo el combo completo, ¿vale? El problema, Lorena, de todas estas enfermedades es que tenemos a lo mejor unos conceptos muy equivocados. Solo pensamos Parkinson, que te dan temblores. Sabes tú que cuando ves a alguien temblar que tienes Parkinson, y tenemos esos conceptos y son totalmente equivocados. Las enfermedades no solo tener un temblor, todo lo que hay detrás y todo también es la enfermedad. Y ese es el problema, que le ponemos etiquetas a las cosas a veces y no nos damos cuenta de todo lo que lleva, porque yo el otro día hablando con la madrina de mi hija, me decía, su suegra tiene Alzheimer, pero tiene una especie de Alzheimer un tanto raro. Ella lo que tiene son muchas, ¿cómo se dice esto? Cuando ¿Alucinaciones? alucinaciones. Eso es muy probable que sea por cuerpos de Lewy. Tiene muchas Por cuerpos de alucinaciones, Lewy. Lo que pasa es entonces que la gente dice Alzheimer, demencia, lo engloba todo para. La de cuerpos de Lewy es horrorosa. Yo, eso es lo que tiene, cuerpo de Lewis, cuando sí. hablábamos antes de lo de paliativos y tal, pues uno de esos que he tenido, Antoñico, tenía cuerpos de Lewy. Una persona al estar perfectamente, tanto físicamente como mentalmente, y en menos de un año, bueno, el deterioro brutal, tanto físico como mental, pero en menos de un año, ¿eh? O sea, una cosa, luego conoce, porque el Alzheimer es un tipo de demencia, pero el Alzheimer es el que más tiempo dura, en el que tal, pero lo de cuerpos de Lewy es horroroso, horroroso. Por desgracia, yo lo Pues, estoy pues eso es lo que viviendo. Yo tiene. lo estoy viviendo ahora con un familiar. Pues de Así que verdad que, vamos, todo mi apoyo porque sí, es muy duro. Y como tú dices, es ha durísimo. pasado de Sí, sí, estar en una sí, fase, bueno, pues con cierta incoherencia, con cierta, a entrar en barrena sí, sí, y dices, madre mía, las sí, no necesidades han es, cambiado en muy poco tiempo, sí, muchísimo, y no sí, hay sí. recursos, o te dejan los trabajos o a Sí. ver qué haces, como es muy difícil. Y Pero además, bueno, lo que pasa es que muchas demencias realmente, por ejemplo, el Alzheimer, yo conozco mucha gente, les afecta mayoritariamente a lo que es la capacidad cognitiva, mental, ¿no? Pero total. físicamente, pues bueno, tienes que tener cuidado porque al final se te está, pero también, pero es que la de cuerpos de Lewis que ataca todo, o sea, es que La de además cuerpos de Lewy rapidísimo. también, esta persona ha tenido en los últimos meses, este miércoles la íbamos al hospital para que le hicieran ha tenido varios porrazos porque le falla ya la coordinación. Luego, tienen alucinaciones, Sí, 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 viven en una realidad en la que sí, lo que oyen, dicen, hay como muchísimas personas allí en el entorno, la televisión, sí, la radio, lo que todo, de todo todo, crean. todo, todo, todo. Dicen, no sé, hace no mucho leí un artículo que es posible que Don Quijote de la Mancha fuese un enfermo con cuerpo de Lewy, porque era como los molinos, y bueno, el otro día íbamos por un sitio, pasamos por una redonda con tres, mira esos tres, y eran tres palmeras, o había estado en la redonda con Richard Gere, Sí, sí, no había sí. salido de la casa, o que si había habido un desfile de modelos con el Papa, o sea, era una cosa, una Sí, mezcla, claro, tú no le puedes hacer la contra porque no, lo que no, aumenta es su malestar y no hay un razonamiento lógico. O sea, lo que aquí falla es que por una parte hay una serie de sintomatología positiva, que se le llama positiva no porque sea buena, sino porque aparece algo nuevo que no está en la percepción de los demás. Objetivamente, no hay nadie allí, para los demás estamos por lo que estamos, pero ella tiene allí al hermano, a la tal, a no sé quién, a todo el Esta mundo. yo me meaba de risa porque dice que estaban comiendo en Lorca y que de momento le dijo, dice, ¿quién es ese que hay ahí al lado tuyo? Claro. Dice, es que tú no lo conoces. Dice, yo no, y se lo has invitado tú. Dice, yo no. Dice, pues yo pensaba que era primo tuyo. Dice, pues yo no. Dice, aquí se ha sentado a comer y aquí está, A comiendo de todo veces, y luego no va a pagar. claro, a veces son cosas que hasta
relativamente pueden ser graciosas y tal, y otras veces es problemático porque la vez que se cayó, ella fue porque se ve que había visto algún programa o alguna noticia en la televisión, algo de o bien violento o algún robo o alguna película, yo que sé que vería, que eso se lo metió ella en su mente y estaba con que todo lo que había pasado en la película o en la serie o en la noticia estaba allí pasando en su casa. Entonces, claro, se pone nerviosa, agitada y sale corriendo y porrazo. Sí, además se desinhiben totalmente, ¿eh? No tienen Totalmente. ningún tipo. Yo, por ejemplo, el mío que era un hombre, yo me acuerdo que ya en los últimos tiempos que estábamos más en el hospital, de más de la época de COVID, que me tenía que tirar allí, tal, a lo mejor venía la primera por la mañana y decía, Antoñico, ¿qué tal la pasada la noche? Dice, bien. Y mirándome a mí decía, me estaba acostando con esta toda la noche. Sí, es que son las barbaridades, porque encima los hombres es verdad que tienden siempre más por otro lado, pero una Sí, desinhibición les da por lo ahí, pierden sí, pero todo. en este Sí, caso ella le da de otro tipo, no es sexual, pero sí que le da cosas que no habría dicho en la vida, ¿no? Que habría, y dices tú, madre mía, lo que acabas de decir, o lo que le acaba de decir a la otra, o como sin tener un pudor por el sentimiento del otro, o de lo que va a pensar cuando a lo mejor toda la vida había sido muy cuidadosa o muy prudente en ese aspecto, y dices, madre mía, pues pierde totalmente sí. pues eso, la desinhibición, se desinhiben y no controlan ni autorregulan lo que están pensando, lo que Nada, están contando, lo que están transmitiendo, los nada. disparates que están diciendo, o Y llega al además yo creo que es la, supermercado la y menos, no quiere pagar yo y creo que forma es la que de la que menos, no la que veas. menos se conoce, de la que menos se sabe de los tipos de demencia. Yo creo que es la que menos saben exactamente cómo frenar ni cómo tratar, porque al final les pone la misma medicación, incluso les cuesta más que les haga efecto la medicación, ¿eh? Porque yo, La mayoría de medicación, la mayoría de estos tratamientos son con antipsicóticos. Les ponen el sí, sí, sí. Risperdal, la Risperdona, no sé qué, no sé La cuánto, quetitina, la queti, como yo digo, el Depeche y demás. pero al final puede dejarlo un poquito más adormecido. Yo lo que ahora la veo que está en una fase en la que ella no la veo sufriendo. No la veo, en otras fases anteriores sí la he visto sufriendo más. Ahora la veo pues como que le da todo más igual, como que está tranquila, mientras ella pues está bien atendida, está con su... Si no se le mete ninguna idea rara, claro, ahora tenemos que tener mucho cuidado con lo que pasa en la tele. ¿Por qué? Porque ahí en la casa, pero es que aunque no pase nada en la casa, para ella pasa de un mundo ahí. Entonces, claro, porque está todo el rato generando mucha actividad mental, mucho delirio, mucha alucinación y a veces los delirios, bueno, estamos aquí hablando de la esquizofrenia, pero son síntomas comunes con la enfermedad de demencia por cuerpos de Lewy. Es una mezcla. Y luego también a efectos anímicos, a efectos de... Ella ya está teniendo problemas de control también de esfínteres. Es decir, ya no controla los movimientos de su cuerpo de manera consciente. El tema de la orientación temporal perdida por completo, es decir, 7 días, 7 tardes, 7 noches, se pierde, no sabe. Chicas, hace un ratito que ha sonado, vosotros tendréis que tener vuestra clase ahora con Nieves Sí. y yo tengo clase con, me queríais preguntar alguna cosita, ¿vale? Entonces voy a cortar aquí, si cuando leáis el resto del tema tenéis alguna duda, por favor me la planteáis a través del foro de dudas, que yo lo voy consultando por si habéis puesto algo y así puedo contestar a todos y a lo mejor pues tienen la misma duda y si no, pues os contesto a la que hayáis preguntado, ¿vale? Y ahora si queréis comentarme alguna cosita, pues es momento porque voy a cortar que ya me tengo que conectar con la otra videollamada. Bueno, yo te dejo. Venga, hasta Venga, luego. pues que vaya muy bien, os deseo mucha suerte, nos vemos el día 28 con el tema este súper bien Vale. aprendido, ¿vale? Sí, venga, hasta luego. Venga, que vaya todo bien, hasta luego Patricia. Jessica, Sí, esto es un poco más rápido. Quería preguntarte espera un momentito, que voy a dejar de grabar, interrumpo la grabación, ¿vale? Detener grabación.